Muy buenas chavales, ¿qué tal? Pues lo prometido deuda y aquí os traigo un vídeo que habla sobre genética básica de ninfas. Y aunque algo tarde he hecho el vídeo, pero bueno, yo creo que el resultado merece la pena. Así que nada, en este vídeo os voy a explicar unos tips para tener en cuenta a la hora de criar y saber qué colores queremos sacar. Así que nada, vamos a empezar. Vamos a empezar diciendo que el 100% de los genes de cada ave está formado por el 50% de los genes del padre y el otro 50% que es de la madre. ¿Qué quiere decir esto? Pues muy sencillo, que cuando se está formando el embrión en el huevo, la mitad de los genes del padre se juntan con la mitad de los genes de la madre y es lo que conforma un solo pollito. Bueno, y ahora para complicarlo un poquillo, pero no mucho, os digo que cada pájaro tiene 23 cromosomas, de los cuales 22 son autosómicos, que eso no viene a cuenta ahora, pero nos vamos a centrar en el par 23, que son los que conforman la sexualidad de cada ave. Es decir, aquí tenéis en la tabla que los machos son XX y las hembras XY. Y ahí en la tabla lo podéis ver. Si juntamos un cromosoma X del macho con un cromosoma Y de la hembra, veis que el resultado es XY, tanto en los dos sitios, izquierda y derecha, XY, XY, que quiere decir que ese pajarillo que ha nacido es una hembra. Pero si juntamos el cromosoma X del macho con el cromosoma X de la hembra, el resultado será XX, tanto en la derecha como en la izquierda. Entonces si se junta un cromosoma como el otro, que ese resultado de pájaro será un macho, ¿de acuerdo? Acordarse de eso, los XX son los machos y los XY son las hembras. Y diréis, pero Andrés, ¿qué es una mutación genética? Bueno, pues es cualquier cambio en la secuencia del ADN de una célula. A veces se producen por errores en la división celular o por exposición a sustancias del ambiente que dañan el ADN. Las mutaciones pueden tener un efecto perjudicial, un efecto favorable o ningún efecto. Vamos, resumidas cuentas, que las mutaciones vienen a generarse por cambios en el ambiente, la secuencia del ADN, ambiente, o sea, contaminación, varios factores que nos influyen en las personas, en animales y plantas y que hace que mutemos genéticamente, ¿de acuerdo? No siempre es para bien y no siempre es para mal. Bueno, ¿y qué quiere decir que un ave es visual? ¿A una mutación o que es portador? Bueno, pues visual es que si tú estás viendo, por ejemplo, un pájaro que es de color amarillo, pues es visual, ¿no? Es decir, que tú estás viendo esa mutación, que en este caso lo llamaremos fenotipo, que es lo que se ve. Y cuando es portador, es que, por ejemplo, si tenemos un ave de color amarillo y resulta que en sus genes es portador por ejemplo, de la mutación blanca, pues diremos que es portador, sencillamente. Y es el genotipo, ¿vale? Visual es lo que se ve y portador, pues es lo que porta. Bueno, y ahora vamos a hablar de las mutaciones recesivas, las mutaciones ligadas al sexo y las dominantes. ¿Cuáles son cada una? Bueno, pues los machos y las hembras pueden ser portadoras y ser visualmente de cualquier mutación recesiva. Pero solo los machos pueden ser portadores y ser visualmente de mutaciones ligadas al sexo. Sin embargo, en el caso de las hembras y las mutaciones ligadas al sexo solo pueden ser visual a la mutación, pero no pueden ser portadoras de esta. Vamos, en resumidas cuentas, que los machos pueden ser visual y portador de cualquier tipo de mutación, pero las hembras pueden ser visual de todas las mutaciones, pero no pueden ser portadoras de cierto tipo de mutaciones. Sin embargo, las mutaciones dominantes quiere decir que todas las aves nacidas de ese tipo de herencia serán de ese color, es decir, por ejemplo, los grises. Si tú tienes dos aves de color gris, pues ya sabes que todos los pajarillos que nazcan van a ser de ese color gris, al no ser que alguno de los dos padres sea portador de alguna mutación, que entonces eso ya entrará el factor naturaleza a capricho de que pueda salir esa mutación o no. Bueno, chavales, pues antes de seguir, os tengo que decir que los textos e imágenes que vais a ver a continuación, al igual que lo que habéis visto antes, está todo sacado de internet, libros que tengo yo por aquí por casa, ¿de acuerdo? Y lo vengo a decir porque si, por ejemplo, alguien ve alguna de sus fotos en lo que va a salir a continuación, pues bueno, pues que sepa esa persona que las he utilizado porque están en internet, ¿vale? Está
a disposición de todo el mundo y lo he usado con el fin de que todo el mundo podamos aprender, simplemente. Y bueno, vamos a empezar a hablar de las mutaciones, en este caso las recesivas, que tenemos como mutaciones recesivas la manchada o arlequín, la mutación cara blanca, la mutación oliva, la mutación fallow, que tenemos el fallow bronce y el fallow plata, y por último la mutación cara pastel. Bien, y ya pasamos a las mutaciones ligadas al sexo. En este caso vamos a empezar por la lutina. La ninfa perlada, que a mí personalmente la ninfa hembra perlada cara blanca me alucina. Mutación canela. Mutación plata. Y ya por último la mutación mejillas amarillas. Ojo con esto, que no son igual a las cara pastel, son mutaciones distintas. Y ya por último tenemos las mutaciones dominantes, que son la gris común y la mutación Edgar, o también diluido. Bueno, y ahora en la simbología de cría de aves tenemos dos símbolos, la contrabarra y la X. La X la utilizamos cuando vamos a juntar el macho y la hembra, y por ejemplo tenemos el macho que es de color gris y por ejemplo la hembra, imaginemos que es de color lutino, pues pondríamos gris X lutino, quiere decir gris por lutino. Siempre se pone primero la mutación del macho y después el de la hembra. Ahora, si por ejemplo el macho fuera portador de lutino, por ejemplo, pues pondríamos gris contrabarra lutino X lutino, que quiere decir que tenemos el macho gris portador de lutino por lutino, que es la hembra, que quiere decir que es lutina. Y no os preocupéis, que en el siguiente ejemplo lo vais a ver. Bueno, y ahora por ejemplo nos vamos a centrar en las mutaciones ligadas al sexo, en los cruces. Por ejemplo, tenemos un macho ligado al sexo por hembra normal. ¿Qué es lo que vamos a obtener? Pues mira, pues ahí lo pone, el 50% de los machos que nazcan serán normales, portadores de una mutación ligada al sexo, y las hembras saldrán todas de la mutación ligada al sexo. En el siguiente ejemplo, pues un macho normal y una hembra ligada al sexo. ¿Qué tendremos? El 50% de los pollitos serán machos normales portadores de una mutación ligada al sexo, y la otra mitad de los pollitos que nazcan serán hembras totalmente normales. Ahí tenéis el ejemplo, podéis pausar el vídeo y verlo. Bien, y seguimos. En el ejemplo de mutaciones recesivas tenemos, por ejemplo, un macho recesivo y una hembra normal. ¿Qué tendremos? Pues el 100% serán normales portadores de mutaciones recesivas. Siguiente ejemplo, macho recesivo y hembra recesiva. ¿Qué obtendremos? El 100% de mutaciones recesivas. ¿De acuerdo? Ahí seguís teniendo el ejemplo, así que para no alargar más el vídeo, pausarlo y seguir leyendo, que vamos a la siguiente mutación. Bueno, ya por fin, por último, nos metemos en las dominantes. Por ejemplo, que son los grises y los Edgar. Tenemos un macho simple factor por una hembra normal, 50% serán simple factor y 50% de mutación normal, los pollitos. Un macho simple factor y una hembra simple factor, la descendencia tendremos 25% normal, 50% simple factor y 25% doble factor. ¿Vale? Igual que he dicho antes, pausar el vídeo y podéis seguir leyendo. Venga, que terminamos. Bueno, y si después de todo el rollo que os he soltado ninguno os ha enterado, o muy pocos, aquí os los pongo en bandeja. Ejemplo 1. Mutación ligada al sexo por mutación ligada al sexo. Por ejemplo, un lutino y un perlado. El 50% de la descendencia serán machos grises, portadores de lutino y portadores de perlado. Y el otro 50% serán hembras lutino. Bien, ejemplo número 2. Macho ligado al sexo, portador de mutación ligada al sexo, por hembra ligado al sexo,
decir, por ejemplo, tenemos un macho lutino portador de perlado y tenemos una hembra perlada. ¿Qué tendremos? El 25% de la descendencia serán machos grises portadores de perlado y lutino. El 25% siguiente serán machos perlados portadores de lutino. Otro 25% serán hembras lutinas y el último 25% de la descendencia serán hembras perladas. Otro ejemplo, madre mía, si es que más fácil no lo puedo poner. Tenemos un macho de mutación recesiva y una hembra también de mutación recesiva. Por ejemplo, el macho es cara blanca y la hembra es manchada. Pues ¿qué vamos a tener? Pues el 100% serán, es decir, el 100% de la descendencia serán machos y hembras grises portadores de cara blanca manchado. Bueno, seguimos con otro ejemplo. Ejemplo número 4. Tenemos un ave recesiva, portador de otra mutación recesiva y lo juntamos con otro pájaro que es de mutación recesiva. ¿Qué vamos a tener? Bueno, pues por ejemplo, supongamos que tenemos un macho cara blanca, portador de manchado y lo juntamos con una hembra cara blanca. Vamos a tener el 50% de las aves que nazcan van a ser machos o hembras cara blancas y el otro 50% van a ser machos o hembras cara blancas portadores de manchado. Ejemplo número 5. Tenemos un ave de mutación ligada al sexo y lo juntamos con otro ave de mutación recesiva. Por ejemplo, tenemos un macho lutino y lo juntamos con un cara blanca, con una hembra cara blanca. ¿Qué vamos a tener? Bueno, pues el 50% de los pájaros van a ser machos grises, portadores de lutino y cara blanca. Y el otro 50% van a ser hembras lutino, portadores de cara blanca. Bien, ejemplo número 6. Pues si no te has enterado, tenemos un pájaro con mutación ligada al sexo, portador de una mutación recesiva. Y lo juntamos con otro ave que es de mutación recesiva. Por ejemplo, tenemos un macho lutino, portador de cara blanca, lo juntamos con una hembra cara blanca. ¿Qué vamos a tener? Tenemos el 25% de la descendencia va a ser machos grises, portadores de lutino y cara blanca. El 25% siguiente van a ser machos cara blanca, portadores de lutino. El siguiente 25% serán hembras lutino, portadores de cara blanca. Y este sí que mola, 25% de hembras lutino, cara blanca. Es decir, lo que conocemos como albinos. Bueno, y por fin el último ejemplo, antes de que os explote la cabeza, el ejemplo número 7, que es, tenemos un macho de mutación recesiva, portador de una mutación ligada al sexo, y lo juntamos con un pájaro, una hembra de mutación ligada al sexo recesiva. ¿Y cómo es eso? Pues mira, pues tenemos un macho de mutación cara blanca, portador de lutino, y lo juntamos con una hembra que es lutina cara blanca, es decir, con una albina. ¿Qué tenemos? El 25% de la descendencia serán machos cara blanca portador de lutino. El siguiente 25% serán machos cara blanca lutino, es decir, albinos. 25% de las hembras serán cara blanca y el último 25% de las hembras que nazcan serán cara blancas lutino, albinas. Bueno, chavales, pues hasta aquí el vídeo de hoy. No olvidéis suscribiros, por favor, os lo pido, que no os cuesta nada darle al botoncito, compartir el vídeo entre vuestras amistades que tengan la ninfa como mascota o que quieran criar o que quieran iniciarse en el mundo de las ninfas. Y sobre todo también, pues si tenéis alguna duda podéis preguntarme, que yo encantado os la resolveré en la mayor brevedad posible. Así que nada, chavales, pues este es el vídeo de hoy, espero que os haya servido de mucha ayuda y nada. Pues hasta el siguiente vídeo. Un saludo.